Los sentidos del olfato y el gusto los veremos unidos dado que están íntimamente interrelacionados por razones anatómicas y fisiológicas. Es necesario que tengamos, iniciando ya con el olfato, muy presente que junto con el gusto tienen una directa relación y una intervención muy directa de las estructuras del sistema límbico, dado que ellas son las que se relacionan con el control de las emociones y la motivación, entre muchas otras funciones importantes en el comportamiento del ser humano. Pero este sistema límbico, como regulador de esas emociones, como regulador de impulsos, como regulador de motivaciones, influye directamente en el manejo de los estímulos cuando trabaja junto con la memoria asociativa para traer recuerdos relacionados con los estímulos gustativos y sobre todo con los olfativos. Esta diapositiva evidencia la estructura anatómica y funcional del sistema olfativo. Como ustedes pueden observar en esta figura, muchas de las estructuras que en ella se encuentran tienen directa relación con el sistema respiratorio. Así, los orificios nasales, que por ellos circula el aire que irá directo hacia los pulmones para producir todo el proceso de oxigenación sanguínea, pues es el mismo que lleva las partículas olfativas hacia las células que están conectadas al bulbo olfatorio. Esas células se encuentran en estas terminaciones nerviosas de una zona denominada la pituitaria amarilla. Esta pituitaria precisamente presenta esta coloración debido a la gran cantidad de estas terminaciones nerviosas, y estas células receptoras olfativas están especializadas en captar partículas mínimas que emanan de todos los objetos circundantes en el ambiente, y estas partículas pues se desprenden de los materiales de que están hechas las cosas. Dichas partículas, cuando impactan con las células receptoras de la pituitaria amarilla, empiezan a transmitir impulsos que van directamente hacia el bulbo olfatorio. Vale la pena aclarar que este bulbo olfatorio está directamente conectada a ciertas zonas del sistema límbico, y técnicamente podríamos afirmar que este bulbo olfatorio es una extensión del cerebro y que es la parte del cerebro que está más expuesta, que está menos protegida, pues al ser una extensión y al estar ubicada en esta zona adyacente a los tabiques nasales, junto con estas terminaciones nerviosas, pues sería una conexión directa con el ambiente. Por lo tanto, se afirma que es la parte del cerebro más expuesta con el mismo. Fijémonos también que estas estructuras están muy conectadas con las estructuras de la lengua, y veremos esa relación más tarde cuando analicemos el sistema del gusto. Este bulbo olfatorio se conecta finalmente con lo que será el nervio olfatorio y que irá en dirección hacia esas estructuras del sistema nervioso central. El nervio olfatorio tiene muchas fibras axónicas que están conectadas directamente y que al ser estimuladas llevan una gran cantidad de impulsos. Las terminaciones nerviosas de la pituitaria amarilla, como ustedes pueden ver, son sumamente alargadas, son sumamente diseminadas por toda la pituitaria amarilla, dando una mayor cobertura de área y permitiendo entonces que se capte gran cantidad de los estímulos que vienen del ambiente en forma de micropartículas de olor. Es importante también aclarar que este nervio olfatorio corresponde al primer par craneal, que es un par netamente sensitivo. Las estructuras
sensitivas también están muy diseminadas, no solamente para captar los olores, sino para captar ciertas sensaciones táctiles, y es, junto con otros pares craneales como el facial, que corresponde al séptimo par craneal, de los que más nos permite percibir cuando tenemos una congestión nasal, pues que nos da esa molestia al tener una sinusitis en estas regiones, y por lo tanto pues lleva esa información también de dolor y depresión, que corresponde también a la categoría de sensación, a las correspondientes áreas del cerebro. La estructura general del sistema sensitivo olfatorio vendría a estar representada en este gráfico que vemos en esta diapositiva. Tenemos un olor, el cual está en el ambiente y que emana unas partículas que, al entrar por las estructuras nasales, pues entonces va a impactar las terminaciones nerviosas que se encuentran en el bulbo olfatorio. Al impactar esas terminaciones nerviosas, va a generar una estimulación. Esas terminales nerviosas y esas células nerviosas van a llevar los impulsos eléctricos por sus respectivos axones hacia ese bulbo olfatorio, y desde el bulbo olfatorio hay una conexión con el primer par craneal, el olfativo, el cual lleva sensaciones hacia el hipotálamo y el sistema límbico. ¿Qué pasa entonces allí? Esas sensaciones que se llevan, el sistema límbico se encarga de almacenarlas en la memoria, se encarga de comparar esa estimulación con el almacén de memoria que ya está vigente en el hipocampo, y por eso se retrotraen memorias antiguas cuando llegan sensaciones olfativas a ese sistema límbico. En el hipotálamo el impacto está dado también porque, en su relación directa con el sistema límbico, lo que hace es empezar a enviar mensajes, el hipotálamo como un director de orquesta, a otros sistemas como el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, y a la hipófisis. La hipófisis sería otro subdirector de orquesta, y su orquesta estaría dada por el manejo del sistema endocrino. Ella es la que regula muchas de las funciones de las otras glándulas del sistema endocrino. El hipotálamo también tiene una conexión directa con ese sistema, pero es la hipófisis quien los maneja más directamente. Pero el hipotálamo, con esos olores, también maneja situaciones del sistema nervioso autónomo. Por eso se nos eriza la piel cuando encontramos estímulos olfativos que están asociados con situaciones positivas o negativas del pasado inmediato y del pasado remoto. Pero otra relación sumamente importante está dada por el sistema límbico en sus conexiones con el neocórtex. Los olores no solamente producen respuestas automáticas en el sistema nervioso autónomo y respuestas también muy automáticas en la hipófisis y en el sistema endocrino a través del control del hipotálamo, sino que también, al estar conectada al neocórtex, empieza a hacer una elaboración más compleja de las memorias adquiridas, de las sensaciones anteriores, de las reacciones de gusto o de disgusto, que se da por la integración de la información en este neocórtex. Aunque muchos de los olores que percibimos, de los malos olores, como por ejemplo el de las heces fecales, nacemos con un rechazo programado hacia ellos, hay situaciones especiales en donde ese rechazo se puede convertir en una situación estimulante, como en las personas que asocian las heces fecales con el acto sexual. Entonces se cambia a través de esa asociación del neocórtex en su complejidad, cuando se da la integración de todas las informaciones en las áreas terciarias, y cuando se pasa a la tercera unidad funcional de Luria en el lóbulo prefrontal,
se pasa a la acción, al control de las acciones, pues entonces se está reelaborando el significado que venía programado automáticamente, que estaba guardado en la memoria genética que alberga el sistema límbico, por una nueva elaboración muy compleja dada por el neocórtex, que permite que ese estímulo, que al principio era de rechazo, que provocaba sensaciones de rechazo, en ese momento provoque sensaciones de alivio, de gusto, de estimulación. Puede suceder también todo lo contrario, que algo que inicialmente estuviese almacenado, puede que no genéticamente, sino por un recuerdo anterior, como un olor positivo, por una nueva asociación con un hecho negativo, pues entonces pase a la categoría de convertirse en un olor, en un estímulo absolutamente negativo por la persona. Pero en ambos casos la asociación no solamente la hace el sistema límbico, sino que es una asociación compleja que también ayuda a hacer la integración producida por la corteza cerebral. Cuando ocurren lesiones a nivel anatómico funcional de los tabiques nasales, que provocan de pronto una interrupción del flujo de aire, o cuando existe una lesión en la pituitaria amarilla y en las terminaciones nerviosas que ella contiene, o cuando existe una lesión en el bulbo olfatorio, o cuando esa lesión se da a nivel del nervio olfatorio, pues ocurre una interrupción, un corte del ciclo en donde no se lleva la información sobre el olor, y esto se denomina en el lenguaje científico como una anosmia. La anosmia es la incapacidad de percibir olores, y por lo tanto habría que determinar en el individuo qué es lo que sucede, cuál es la estructura que está siendo afectada y que está generando el daño en alguna de las secciones que lleva la información hasta el sistema límbico y hasta el hipotálamo. En la parte posterior de la lengua, en este gráfico no se alcanza a detallar muy bien, y en la parte posterior de los tabiques nasales existe un conducto que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Ese conducto en la parte posterior es el que permite que exista una relación entre los sentidos del olfato, aquí graficado, y el sentido del gusto. Aquí la lengua, máximo representante estructural anatómico del sentido del gusto, está conformado por una estructura absolutamente muscular. La lengua no tiene ningún tipo de huesos. Está conectada por un frenillo con el maxilar inferior. Está rodeada de unas glándulas salivales que le permiten producir la suficiente saliva para mantener cierto grado de humedad, y esta humedad le va a permitir captar la información gustativa a través de diferentes tipos de papilas gustativas